digo yo, fue justo en el principio del conflicto, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Antes de que iniciara, sí. Sí, Porque pero estamos vamos, hablando del de treinta y finales ocho de los 30 ajá, y la guerra, pues fue en el 39 empezó, sí, fue ¿no? muy Entonces, cercano una cosa a otra. pero es que viene porque hace unos años leí un libro que hablaba sobre el nazismo en México, ¿no? Sí, Y decía yo, bueno, y por qué y de dónde, ¿no? ¿De dónde venía esa relación? Porque hablaban de que un momento fuerte a nivel de las esferas altas de la política mexicana. Y ajá. ahorita que estaba yo leyendo esto, dije, pues por aquí fue, ¿no? Aquí fue donde empezó ese intercambio comercial con los alemanes y esa relación tan fuerte que se pudo Sí, haber generado. además en el México de aquella época eran muy seguidores de los alemanes. Sí, sí, Había sí. mucha gente que estaba a favor de ellos por su manera de ser, sus trabajos, su tecnología, etcétera, etcétera. Sí, 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 eso me supe, tío, y no, tío, aquella vez que leí aquel libro, dice, bueno, ¿y de dónde viene esto? Bueno, puede ser que desde aquí, ¿no? Desde que por esta razón se haya generado eh, esa relación comercial tan fuerte, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos un poco más para acá. Cuéntanos un poco, siempre en la industria del petróleo hay accidentes, es una industria de alto riesgo. Sí. Cuéntanos de algo que te haya tocado vivir. Újule. Pues mira, me tocaron accidentes en tanques, accidentes en tuberías y accidentes en pozos. Tal vez lo más impresionante y más tardado es el control en los pozos, porque la fuerza en la naturaleza desatada es terrible y bueno, hay que jugarse la vida ahí para poder controlar esto. Yo vi muchas acciones de los compañeros petroleros verdaderamente heroicas, porque además no hay salario, no hay prestación adicional que pague el que te juegues la vida. Lo hacen Por supuesto. porque así lo sienten, porque consideran que esa es su obligación, pero además porque nos encanta el borlote. Entonces le entramos con mucha frecuencia Con valor mexicano, ¿no? al riesgo con el valor mexicano, así es. Entonces sí, me tocó, bueno, esos descontroles de los pozos, que en inglés le llaman blocks, me tocaron 7 pozos. 7 pozos, algunos de ellos en el mar. Curiosamente me tocaron exactamente el 4 de noviembre, que era el aniversario de bodas. Entonces, pues nomás lo saludaba por radio allá desde el barco. y pero sí, sí, muy cansado, muy, porque casi no duermes, día tras día tras día, tensionado, con las presiones de las altas autoridades de que ya termines, con Sí, viendo las desde su oficina en condiciones. su escritorio, ¿no? Sí, Pidiendo resultados sí, rápidos. sí, no, y luego el mismo gobierno que pues busca quitarse la presión de la prensa y de los medios, porque pues en ese entonces era gran escándalo, ¿no? Cuando sucedía un accidente de esta naturaleza. Ok, ok. Así es. Oye, ahorita mencionábamos riesgos. Hace, en el sexenio pasado se hizo una reforma energética de la cual vamos a hablar un poquito más adelante, pero ahí se hablaba de quitar el riesgo de si funcionaba, si había petróleo o no había petróleo en una perforación a Pemex, ¿no? O sea, de quitarle ese riesgo de invertir de manera infructuosa en un trabajo. Y en el libro platicas que había unos contratos de riesgo, que eso es lo que hacían hace 40 años. Sí, sí, mira, Y llegó un momento sí, que el que se quitaron, pues si nos puedes platicar exactamente si eran, cómo funcionaban y por qué los quitaron. bueno, mira, eh, eran contratos en los que las compañías se hacían cargo de todo.
O sea, tú simplemente les concesionabas el área y ellos hacían todo, hacían la exploración y hacían la perforación y si funcionaba, pues a todo dar y si no, pues ya habían perdido el dinero, por eso era el riesgo. Después de la expropiación petrolera hubo varios contratos, ahí lo menciono en el libro, la Charmex y otras compañías que estuvieron trabajando bajo ese esquema. Es similar a lo que se propuso el sexenio pasado. Es similar, con algunos cambios de nombre y de formas, pero básicamente al final de cuentas viene siendo lo mismo. Los farm out y todo eso es la misma gata. Con algunas variaciones, pero es lo mismo. Lo que sucedió ya es que también se movió la parte política. Llegó un momento en que, eso no me consta, pero según las malas lenguas, hubo un altercado pues entre un presidente y alguien de las compañías, y entonces el presidente ya para salir, ya terminando casi su sexenio, entonces lo que hizo fue dar un decreto declarando que esos contratos no eran válidos. Y ya su sucesor, pues ya se dedicó a cancelar todos y pagar los últimos, lo que quedaba de todo eso. Y eso lo absorbió Petróleos Mexicanos. Ok, ese riesgo. Sí, no, en ese caso ya Pemex absorbe todo. Ahora mira, déjame adelantarme un poquito en la parte técnica, pero muy someramente. Los primeros estudios que tú haces son de tipo geológico, geofísico. Sí. Y lo que buscas no es el petróleo como tal, sino buscas, digamos, llamámosle así, recipientes o formaciones que puedan ser susceptibles de conservar o tener el petróleo. ¿Hay alguna indicación que podría haber petróleo ahí, no? Que podría contener el petróleo. ¿Sí? Ese es el principio. Una vez que se localizan esos puntos con buenas posibilidades, repito, desde el punto de vista geológico y geofísico, entonces la única manera de saber si hay o no hay es perforando. Y una vez que perforas, ahí vas a saber, uno, si hay o no hay. Si hay, ¿qué es? Es gases, aceites, condensados. Y tercero, ¿tiene suficiente volumen para hacerlo comercial, para explotarlo comercialmente? Si todo es sí, empieza la explotación y empiezan ya ese pozo es el exploratorio. Y ya empiezan después los pozos productores para ya extraer el aceite o el gas o lo que tengas tú ahí, ¿no? Pero el primer riesgo, el riesgo geológico, pues obviamente es el más alto. Sí, claro. Ahora, los estudios son los más baratos, pero lo más caro es la perforación. Porque un pozo exploratorio se tiene que ir muy lento y sacando constantemente muestras y registros para los famosos núcleos, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Pues sí. ¿Qué es lo que hace un médico contigo? O sea, te manda a sacar muestras de todo. Sí. Y te manda a hacer falogramas y demás, y luego los interpreta. Pues igual el petrolero en los pozos, porque no puede estar viendo lo que está ahí abajo. Sí, claro. Entonces, todo lo que está, a ti te mandan sacar muestras de sangre, muestras de esto, de lo otro, y las interpretan, las analizan. Pues igual en los pozos. Ok. Pemex llegó a ser una de las principales empresas petroleras del mundo. Sí, es correcto. ¿Cuándo empezó el declive? Mira, yo creo que el declive se inició en el momento en que el ingeniero Jorge Díaz Serrano se retiró de Pemex. Ok. Porque él era un hombre... ¿En los 80s? Él era un hombre muy conocedor, pero además con visión de negocio. Entonces él abrió totalmente la empresa al mundo,
comercialmente se dio a conocer y se empezamos a vender petróleo a todo el mundo. Y permitió que el desarrollo, sobre todo de la sonda de Campeche, se diera, y igualmente el Mesozoico Chiapas-Tabasco. A partir de los movimientos políticos que se dieron, que empezó a la caída, por la razón muy simple, hay una caída del petróleo, del precio. Creo que era de $2 o $4 X. Díaz Serrano reaccionó como hombre de negocios. Baja el precio en el mercado, bajo el precio de mi producto. Sí, para ser competitivo. En ese momento lo aprovecharon sus adversarios políticos para írsele la garganta y impulsar a que había actuado sin autorización del Comité de Energéticos y bla, 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 y que por lo tanto había cometido un error y que tenía que regresarlo, que los precios. Entonces él dijo, señores, pues lo siento mucho, ya los telegramas están enviados y pues háganle lo que quieran, yo ya me voy. Okay. Y la actitud de entonces fue, no, hombre, suban los precios y van a venir aquí a hacer cola. Hacer cola, los van a rogar. Creo que hasta la fecha están sentados esperándolos. Porque por razón natural, si todo el mercado está abajo y tú estás arriba, pues te van a los comprar, clientes se van para donde está más barato. Sí, claro. Hasta yo lo entiendo, ¿no? Sí, claro. Y entonces, bueno, pues esa situación se dio un golpe muy fuerte a la economía de México, porque pensando que la boyanza iba a ser infinita y que no iba a terminar, que íbamos a tener que administrar la riqueza, como decía el presidente, pues simple y llanamente se empezaron a endeudar y poniendo como aval las reservas del petróleo. Se caen los precios, se caen las ventas, y yo, sorpresa, ahora con qué pago. Y ahí empezó la debacle. Estás hablando de finales de los 70, principios de los 80, entonces. Y a partir de ahí se fue manteniendo la producción, pero siempre con un problema. Para el economista hay que sacar todo hoy, por aquello del valor presente neto. Para el petrolero hay que explotar racionalmente, utilizando al máximo la propia energía del yacimiento, que no tenga yo que meterle más dinero para sacarlo. Y se contraponen esas dos ideas. Entonces, ¿qué sucedió? Le abrieron toda la válvula para que saliera y saliera y saliera y saliera. Y entonces, pues obviamente la energía que hay pues, se va agotando. Cuando se dice que se agota un yacimiento, lo que se agota es la energía, porque el aceite se queda todavía un buen volumen, pero ya cuesta muy caro sacarlo. Ya no es económico. Entonces, si tú le abres toda la llave, bueno, pues haz de cuenta que tienes tu tanque de gas y le abres todo, bueno, pues a los 2 días ya no tienes gas. Te va a vaciar, sí, claro. Igualito. Entonces, pues los grandes yacimientos, como fue Cantarell, pues simplemente en lugar de haber durado X tiempo con un volumen reducido, pues dio mucho, pero en menor tiempo. Se lo acabaron. Yo creo que de ahí empezó esto, en que los gobiernos querían el dinero del aceite que se vendían para poder sacar adelante todo lo que tenían, y entonces, bueno, pues de ahí, yo creo que ahí fue el punto de quiebre más importante. Es imposible hablar de petróleos mexicanos sin hablar del sindicato. Así es. Y no podemos hablar de sindicatos sin hablar de corrupción y de líderes, ¿no? Por desgracia, sí. No, no puedo decir que es un secreto a voces, ¿no? Porque durante años y años y años han hecho incluso, ¿cuál es la palabra?
pues presumido incluso, ¿no? De su poder y de su riqueza y Eso de es sus correcto. excesos. Sí, Por ahí nos cuentas la historia de la quina, ¿no? Del sí. famosísimo, ¿cómo fue? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, mira, este hombre era un trabajador, si mal no recuerdo, era soldador ahí en las plantas y demás. Y tuvo la inteligencia, porque tal como muchos de ellos no tenían una educación formal, pero sí una inteligencia importante, para irse colocando y ir controlando, primero su sección, que era la uno ahí en Madero, y a partir de ahí empezar a crecer como poder atrás del poder. Y si tú te fijas, él nunca fue secretario general del sindicato. Ah, mira, Era el poder atrás del poder y controlaba, ok. ponía y quitaba a todo mundo. Entonces, aquí aprovechó algo que era, pues, desgraciadamente se ha dado. Los diferentes presidentes, o vamos a decir el sistema del PRI, hacía que desde antes de las elecciones, como apoyo, y después como soporte, Uh-huh. les daba a los líderes todo lo que querían y más, con objeto de que mantuvieran a sus huestes tranquilas, que no les hicieran huelgas, que no les paralizaran el país y los votos. Claro. Entonces, pues en cada revisión de contrato, pues todos recibíamos algo adicional. No me puedo quejar de ello, yo, pues, me tocó también, pero el 90% se quedaba en manos de unos cuantos, no llegaba a los trabajadores, pero los tenían controlados, muy, muy controlados. Uno de los grandes casos fue las famosas tiendas de consumo del sindicato. De la manera más sencilla te controlo. Te digo, a ver, ¿cuál es tu capacidad de crédito? 5,000 pesos, ten 10,000. ¿Sabes Okay. cuándo pagas? Nunca. Y pues te tenían agarrado, y cada vez O que sea, es se como necesitaba tu voto, cada vez que se necesitaba el apoyo, cada vez que necesitaban desfiles, lo que se te ocurra, tenían a la gente agarrada con eso. como las tiendas de raya de antes de la De hecho, revolución. fue una réplica de las tiendas de raya. Ok. Wow. Así es. Ahora, hay una situación desde el punto de vista de administración pura. El administrador pretende hacer más con menos. Uh-huh. El líder quiere hacer menos con más. Mientras más gente tenga, más poder tiene y más Ok. Sí. ingreso económico. Así de sencillo. Entonces, Ok. si la empresa requiere 10, el líder va a querer que entran 20 o 30, porque pues es su conveniencia Sí, claro. y su poder. Y entonces el término productividad no existe. Y eso es parte de lo que a Pemex le ha sucedido. Eso es otra raya, ¿no? Otra raya. La otra es por el lado de... Yo lo marcaría en tres grandes grupos. Uno son los que vienen cada sexenio o cada determinado tiempo dentro de los mismos sexenios que ha Sí. sucedido, que son aves de paso, pero son peligrosos como ellos, Sí, llegan a saquear. de plano. Te puedo decir de gente que todavía no tenía el puesto y ya tenía los préstamos. Bueno, ya eran gerentes y no tenían ni secretaria Es- ni asiento, pero ya tenían los préstamos. ok. Bueno, el otro grupo es el de los empleados de confianza, en los que dentro de ellos también se desarrolló una enorme corrupción, Ok. particularmente a nivel de los supervisores de contrato. Fue Sí. terrible.
y el otro es el sindicato. Ahora, a todo esto, que podría decir que estoy en contra de Pemex, te diría que todo lo que soy y lo que tengo se lo debo a Pemex, y lo último que haría sería hablar mal de ella. He conocido gente muy buena, pero muy, muy, muy buena, muy valiosa en los tres ambientes. Tanto en los niveles directivos de paso, en la gente, mis compañeros de confianza con los que viví y sufrí muchas cosas, y con la gente del sindicato o los obreros, que déjame decirte que desde un principio me enseñaron una bola de cosas, que en los libros no aparecen, ni en la Sí, ¿no? escuela tampoco. Sí, sí, en el hacer está el saber, ¿no? Así es. Y gente que no sabía ni leer ni escribir, ¿eh? Sí, claro, Eran sí, sí. analfabetos, pero sabían hacer su trabajo. A lo mejor no sabían por qué hacían lo que hacían, pero lo sabían hacer. Sí, pero además lo que comentaste, ¿verdad? Esa base de trabajadores y de empleados incluso, pues a ellos no les llegaba eso, toda esa corrupción que se quedaba, Afortunadamente no. ¿no? No se filtraba Afortunadamente hasta no. Y es ellos, ¿no? los que han mantenido la empresa realmente. Sí, claro. Sí, En sí, sí. alguna ocasión alguien me preguntó, oye, ¿cómo cuánta gente trabaja allá en la torre de Pemex, allá en México, allá en En Marina México, Nacional? sí. Y digo, pues como la mitad. De todos la mitad, Sí, sí, más o sí, menos. claro. Sí, finalmente a Pemex lo usaron en muchas ocasiones como para paliar el desempleo, ¿no? Simplemente metían gente y metían gente y metían gente. Fíjate que es uno de los problemas porque nunca se definió si era una empresa productiva o era una empresa del Estado. Uh-huh. Como empresa del Estado era contratar per se, o Sí, sea, dar todo lo necesario para contratar la mayor cantidad de gente y además apoyar a todos los lugares donde se trabajaba, porque hay una corrupción externa de la que no se habla. sí, claro. Sí, Y es, para que haya por corrupción tiene ejemplo, que haber dos, ¿no? no, sí, pero de esa externa me refiero a lo siguiente. Te lo voy a poner de esta forma. Sí. Imagínate una ciudad que no tiene nada que ver con Pemex, con el petróleo. Uh-huh. Digamos Saltillo. Ok. Si llega ahí la British Petroleum o ExxonMobil o cualquiera de las grandes empresas y pone una oficina, ¿sabes qué pasa? Se disparan los precios. No, nada, Okay. Nada. Ok. nada, porque no saben ni qué van a hacer ni qué están haciendo ahí. Será curiosidad. Ok. Si Pemex pone una oficina ahí, al día siguiente ya tiene el presidente municipal, a los síndicos, al emisario del gobernador, al señor diputado y a dos o tres líderes de otros sindicatos viendo a ver qué pueden sacar. Ok. Multiplican. Sí, claro. Sí, sí, por supuesto. Con decirte que en algún tiempo, yo no sé ahora, pero me imagino que esto ya no se da por los nuevos cambios, pero en las oficinas centrales de Pemex había una oficina dedicada exclusivamente a atender a todos los políticos con sus solicitudes. Exclusivamente para políticos. Políticos o agraciados de los políticos. Directamente de ellos. Wow. Así es. Era un departamento Entonces, pues, especializado. está canijo que alguien aguante todo eso, ¿no? Sí, no, no hay empresa que aguante ese ritmo. No, pues no. No, no hay Ahora, forma. el otro punto, y eso está ligado con lo que tú mencionabas de la reforma energética, es lo siguiente, mira, los costos, la estructura de costos que tiene Pemex es muy alta, Uh-huh. por exceso de material, digo, de personal, por ineficiencias, por lo que tú quieras. Entonces, lo que para un particular pudiera ser negocio, para Pemex no lo es, Sí. precisamente por su estructura de costos. Entonces, la reforma energética lo que quería era abrir los dos extremos. Aquellos donde apenas no le interesaba ni le convenía meterse porque le salía más caro, pero que a un Uh-huh. particular podía funcionar, le hacen Ok. los campos maduros.
Y el otro lado donde Pemex no Ok, tenía ni la tecnología ni el dinero para hacerlo, que ok. serían el área profunda, el aguas profundas. Entonces, lo que pretendía la apertura era permitir que gente de fuera hiciera esos trabajos que para Pemex no le convenía.